es una transición tutelada. ¿A qué se refiere una transición tutelada? El 3 de enero fue la extracción de Nicolás Maduro y pensábamos que el 4 ya todo iba a estar exactamente bien. Ha pasado casi 2 meses desde este proceso que inició el 3 de enero. Bueno, desde el 28 y ahora el 3 de enero. Y los venezolanos estamos preguntándonos ¿qué es lo que sigue? ¿Para cuándo vienen las elecciones? Eso lo pregunta una parte de la población, pero por otro lado, hay un sector de la población que dice, ¿para qué vamos a convocar elecciones si se supone que ya tenemos el resultado de las del 28 de julio, donde Edmundo González Urrutia ganó este proceso? El tema está en que la Casa Blanca ha dicho, sí, Edmundo González es el presidente. Sin embargo, no lo han reconocido formalmente porque no le han levantado la mano. Tampoco reconocen a Maduro porque la Casa Blanca sabe perfectamente que Maduro se robó las elecciones. Lo que sí ha dicho es que a pesar de las actas de la verdad y de todo lo que demostró y desmontó María Corina, es que el árbitro no es justo y que por esa razón es necesario ir a otro proceso electoral. La extracción de Maduro, viéndola desde este punto de vista, es como lo hemos venido explicando. Se sacó la cabeza, pero se necesita sin duda alguna bueno, sacar lo que resta de esto porque hay una estructura criminal que sostiene a Nicolás Maduro en el poder, que puede ser el PSV, el alto mando militar, etcétera, etcétera. La transición no es solamente sacarlo a él, es desmontar precisamente todo este andamiaje que lo ha mantenido en Miraflores. Las élites militares también forman parte de todo este proceso, bueno, porque los militares son los que han sostenido a Maduro, pero saben que en este momento son muy vulnerables a recibir cualquier tipo de ataques, vamos a llamarlo así, o son propensos a quedar al descubierto, bueno, porque ahora saben que la figura que los protegía o el que pensaron que nunca iba a salir del poder ha sido extraído, bueno, por parte de los Estados Unidos. Entonces, cualquier situación que les quite privilegios, ellos las están evaluando y siguen estando bajo el control de Delcy Rodríguez, porque nos guste o no, Delcy y Jorge tienen el control de la Fuerza Armada. Aparte de eso, yo no había recordado que la Asamblea del 2015, que es la legítima reconocida por los Estados Unidos, en el 2019 ellos aprobaron un estatuto de la transición. ¿Se acuerda? Que era cuando Guaidó decía cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones democráticas. Ahí ellos hicieron algo que se llama un estatuto de la transición, donde según los artículos de la Constitución que hablan de procesos electorales claves y transparentes, tiene que hacerse bajo eso un proceso electoral que lleve a una transición. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? La Casa Blanca, de la mano de Marco Rubio, que es el que está titulando o tutelando todo este proceso, ha hecho las cosas de una forma no al revés, pero sí organizadamente. ¿Por qué? Porque todos nosotros pensábamos que iban a convocar a elecciones, que después iba a venir la recuperación económica y así progresivamente iba a avanzar el país. Y resulta ser que los Estados Unidos empezó primero por la economía. ¿Por qué? Porque si no se estabiliza la economía, entonces el régimen, cuando le toque hacer campaña electoral porque tienen que haber elecciones, va a utilizar el desespero de la gente para capitalizar eso en votos. ¿Qué es lo que quiere la gente en estos momentos en Venezuela? Aumentos salariales, que mejore la economía, que el poder adquisitivo del venezolano sea mejor y calidad de vida. Para poder lograr eso hay que estabilizar la economía. Por eso y por razones obvias de geopolítica y de petróleo, los Estados Unidos ha decidido comenzar con la recuperación de la economía. ¿Y cómo lo está haciendo? Bueno, dame petróleo, yo te administro la platica, etcétera, etcétera. Y precisamente de esto ofreció una declaración Marco Rubio donde explicaba por qué es tan importante recuperar la economía venezolana primero antes de poder tomar diferentes decisiones. Esta declaración es cortesía de NTN 24 en la CARICOM, donde le preguntaron obviamente por el tema de Venezuela.
No sé si hemos establecido un calendario artificial, lo importante es que se piense en ello de forma lógica. Es difícil celebrar elecciones cuando muchas de las personas que quieren participar han estado en la cárcel o siguen en el extranjero. Así que creo que al entrar en esta fase de recuperación que consideramos lenta, creo que hemos hecho un buen trabajo colaborando con las autoridades provisionales en la fase de estabilización. No se ha producido una migración masiva, no se ha producido una guerra civil, no ha habido violencia. Al contrario, se ha observado una estabilidad real sobre el terreno y un aumento de la productividad en los sectores clave. Creo que ahora se entra en esta fase de recuperación cada vez más avanzada y parte de ella es la reconciliación nacional. Se han dado pasos muy positivos, se han liberado a cientos de presos políticos, se ha cerrado la infame prisión helicoide. Esto es parte de la declaración que ofreció Marco Rubio. Usted dirá, pero bueno, Andreina, sigue estando el tema de los presos políticos. Ellos no han soltado a todos los presos. Esto forma parte, bueno, de todas las mentiras que ha dicho la tiranía venezolana. Pero ha dicho Marco Rubio que hay un plan de 3 fases para lograr la transición en Venezuela. La fase número 1 tiene que ver con la estabilización. La fase número 2, la recuperación. Y la fase número 3, la transición. Seguido de este sonido cortesía de NTN 24, Marco Rubio amplió esta información. Para celebrar elecciones se necesitan varios factores. Es necesario que haya partidos políticos en formación, movimientos políticos. Es necesario contar con un entorno mediático que permita a las personas hacer campaña y difundir su mensaje. Todas estas cosas deben estar presentes y es necesario contar con candidatos que puedan postularse. Por lo tanto, creo que lo primero es liberar a muchas de las personas que estaban en la cárcel o que fueron encarceladas por ser candidatos o por apoyar a candidatos, por estar involucradas en la política. Por lo tanto, para celebrar elecciones es necesario contar con una sociedad política civil real. Y eso comienza en el caso de Venezuela, con la ley de amnistía, con la liberación de los presos políticos y con la posibilidad de que los venezolanos que se encuentran en el extranjero y desean participar en la vida política del país puedan regresar. Eso es muy importante. Por ahí van los tiros de la visita de Enrique Márquez a la sede del Capitolio, bueno, donde se ha especulado muchísimo acerca de este tema. Lo cierto es que para poder llegar a ese proceso de la transición, a la cual vamos a llegar y estamos construyendo, es importante hacer las cosas bien. Y fíjate que en las redes sociales ya hay comentarios al respecto. Fíjense cómo ustedes mismos aquí en el chat, por ejemplo, mi querida paraguanera, aumento de salario ya. Hay personas que dicen, Andreina, el dólar va por encima de los 400. Ya esto no se aguanta. Mira lo que dice aquí Alexa Gómez, tuitera. Si el objetivo es atraer capital y garantizar estabilidad en el país, es imprescindible resolver el tema de las elecciones 2024. O se legitiman institucionalmente esos resultados con plena transparencia o se convocan nuevas elecciones con garantías reales. Pretender normalidad económica, política y social bajo un sistema cuya raíz está asociada a los hechos del 3 de enero es políticamente insostenible y jurídicamente frágil. Sin legitimidad no hay seguridad jurídica y sin seguridad jurídica no habrá inversión ni respeto efectivo a los derechos fundamentales de los venezolanos. Así no podemos vivir. Lo dice Alexa Gómez y de verdad que en tal caso tiene razón en lo que ella está diciendo, porque aquí la gente está cansada. La gente quiere que comiencen a verse los frutos de la extracción de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que no son tiempos nuestros, sino tiempos de los Estados Unidos. Y en ese sentido ha dicho incluso María Corina que un venidero proceso electoral en Venezuela puede ser incluso de aquí a unos 9 meses. Ella, digamos que cometió el error o la imprudencia, mejor dicho, de dar una fecha aproximada de lo que pudiera ser el proceso de transición en Venezuela, entendiendo que la transición es salir del chavismo para ir entregándole el poder a los factores democráticos que, encabezados por María Corina, van a reconstruir Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en estos momentos? Que los Estados Unidos empezó por el petróleo para poder garantizar que la economía del país vaya progresivamente avanzando y poder llamar a elecciones. Aparte de eso, hay que llamar a elecciones. Sí o sí hay que llamar a elecciones. Una vez que esté estabilizada la economía a través del petróleo, entonces llamamos a elecciones. ¿Por qué? Porque si la economía no se estabiliza, la mafia sigue actuando.
Mire, aquí el problema económico es lo que ha corrompido la institucionalidad de Venezuela. ¿Por qué? Porque funcionarios públicos mal pagados, porque los sueldos no alcanzan, entonces yo te doy una cosita por aquí, tú me ayudas por allá, y así comienza la corrupción y el desfalco que le han hecho a Venezuela. Para poder evitar eso hay que garantizarle mejoras a todo el mundo, comenzar a hacer auditorías, quiénes son los corruptos, hacer una limpieza, un borrón y cuenta nueva, precisamente para poder garantizar que todo el proceso vaya pulcro y en orden. Porque ya sabemos que políticamente no pudimos resolver el tema de Venezuela, nos va a tocar entonces hacerlo al estilo de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo están haciendo? Un día a la vez, pasito a pasito. Lo que pasa es que como buenos venezolanos, queremos todo de una vez. Y no es tan fácil hacerlo de esa forma. Aparte de reformar el sistema electoral, nosotros no podemos ir a un proceso de votación mientras Elvis Amoroso siga ahí con las servilletas sucias de los números chimbos que le da Delcy Rodríguez. No se puede. Andreina, pero están las actas de la verdad y se demostró que el CNE es infalible. No, a pesar de que las actas de la verdad demostraron el fraude mayúsculo que hicieron, el árbitro sigue siendo corrupto y con ese árbitro no podemos ir a elecciones. Además, necesitamos votar los que estamos afuera. Afuera estamos 8 millones de venezolanos. Claro, no todos ejercerán el derecho al voto, pero yo quiero ir a votar. Yo necesito contribuir con mi país. Entonces eso hay que hacerlo bien. ¿De qué forma hay que hacerlo? Bueno, limpiando el CNE. Hay que limpiarlo. Esto pudiera ser, incluso lo conversamos, una de las razones por las cuales Enrique Márquez pudo haber sido llamado por la Casa Blanca. Además de la investigación que tiene Smartmatic en este país, para que le dijera a Rubio, mira, el CNE funciona así, podemos hacer las cosas así, electrónico es así, manual es así, porque él trabajó en el CNE. Además de eso, bueno, a lo mejor pudo haber tenido reunión con otras figuras, pero la figura de Márquez, que además fue preso político, candidato presidencial, se le plantó a Maduro en el TCJ. Entonces, por ahí pueden venir los tiros. Estamos aquí especulando, porque es que no sabemos exactamente bajo qué concepto se llevaron a Enrique Márquez, más allá de poder dar un espaldarazo a una persona que, bueno, se enfrentó a Maduro y que ha hecho tantas cosas. Pero es importante que las cosas se vayan haciendo forma progresiva. Mira este gráfico que está aquí, te lo pongo en pantalla completa. Eugenio Martínez, que es periodista en La Fuente Electoral, ha establecido un comité de postulaciones o una infografía que nos pueda dar a nosotros un panorama entendible de cómo sería un proceso de designar a nuevos rectores del CNE. Bueno, te voy a dar un dato que no es de caballo. Le pidieron la renuncia a Elvis Amoroso y dijo, yo de aquí no me voy. Entonces, en unos días vamos a ver a Jorge Rodríguez diciendo, aquí está la carta de renuncia de Elvis Amoroso. Se acordarán de mí. Continúo. Entonces, ha dicho aquí Eugenio Martínez y ha explicado que ha dicho que la Asamblea Nacional convocará e iniciará el proceso para una constitución del comité 30 días antes de la fecha en la que deben seleccionarse los rectores electorales. ¿Ok? Está integrado por 21 miembros. 11 diputados de la Asamblea y 10 postulados por sectores de la sociedad. ¿Cómo es el cronograma de actividades del comité de postulaciones? Ahí lo tiene. 6 días para el reglamento interno y la metodología, 14 días para las postulaciones, 20 días para verificar que estas postulaciones cumplan con todas las de la ley, 6 días más para las objeciones a los postulados, después 6 días más para postulados objetados puedan consignar sus descargos, 2 días más para la lista de los seleccionados y 10 días más para que en la Asamblea Nacional, bueno, se puedan designar entonces quiénes van a ser las nuevas cabezas del CNE. Esto es un proceso que lleva tiempo, no es soplar y hacer botella. Además, métale la lupa a la hoja de vida de los que vayan a poner en el CNE. Nada que tenga que ver con esta gente. Vamos a revisar los currículos, qué cargo ocupa usted. Usted es abogado, usted es especialista en temas electorales. No es que vamos a poner a cualquiera. Hay que poner a gente capacitada en materia de sistemas, en auditoría, en procesos electorales. Ahí no podemos darle eso a cualquier persona. Aparte de los tiempos que tiene Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela. ¿Por qué?
Delcy la juramentaron el 5 de enero como presidenta interina. A partir del 5 de enero, Delcy tiene un periodo de 90 días prorrogables para convocar a elecciones. Si nos vamos a 90 días, sería febrero, marzo, abril. El 5 de abril, Delcy debería decir elecciones en tal día. Como no lo van a hacer porque ellos todavía no aceptan que Maduro tiene ausencia definitiva porque no va a volver, porque está preso y pelando en una cárcel de Nueva York que anda suplicando limosna para pagar los abogados, entonces ella va a alargar ese periodo. Eso puede llevarse incluso hasta 6 meses. Estaríamos hablando que si la juramentaron en enero, a los 6 meses vendría siendo julio o agosto. Alguien dijo por ahí, bueno, de repente elecciones para octubre. No lo sabemos, no podemos dar calendarios electorales. Pero así es que van las cosas en cuanto al proceso electoral de Venezuela. ¿Cuándo se van a hacer esas elecciones? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ni Chávez vive ni Maduro vuelve y que en estos momentos la prioridad es estabilizar la economía. Por esa razón es que Delcy Eloína se ha estado moviendo con la gente de petróleo. Fíjese usted que hoy recibió a una delegación de altos ejecutivos de la petrolera Shell que están, bueno, interesados en proyectos gasíferos. Han hecho lo mismo con el tema petrolero. Ay, Andreina, que a mí me da mucha rabia que Delcy esté recibiendo a esa gente. Bueno, lamentablemente es la que tiene la llave de los pozos petroleros y el control, con su casco de obrera, que eso ya lo nombramos aquí en el programa, pero es la que está ahí. Claro, vigilada por los Estados Unidos. No vaya a creer usted que ella está haciendo cualquier cosa, aunque quieran mostrar una imagen completamente distinta. ¿Por qué? Porque se necesita estabilizar la economía. Esta gente tampoco es que ha ido para allá muy contenta. Ha sido también petitorio de la Casa Blanca que ellos puedan asistir a encuentros con el gobierno encargado de Venezuela, bueno, para escuchar, para ver de qué forma es que se puede recuperar el país y darle garantías a estos inversores de que la platica que vayan a destinar para Venezuela sea recuperada y bueno, que sea un ganar-ganar. Entonces, claves para entender la transición. Número 1, primero estabilizar la economía, porque un país hundido en la miseria, en la pobreza, con hiperinflación, con poder adquisitivo desgastado y con salario pulverizado, no puede pensar para votar, porque se aprovechan de la necesidad para capitalizar el voto. Número 2, hay que reformar el sistema electoral por completo, de lo contrario no podemos ir a elecciones. Y número 3, queda la interrogante. Si ya tuvimos un proceso en el 2024, ¿tenemos que ir a unas nuevas elecciones? La respuesta pragmática de los Estados Unidos es sí, porque ese árbitro no es confiable. Necesitamos unas elecciones que esté bajo los estándares democráticos, con un sistema confiable, que la data y el padrón electoral incluya a los venezolanos en el extranjero para que no haya ningún tipo de cuestión en torno al proceso electoral en Venezuela. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Bueno, ya usted sabe quién es el candidato de la oposición, María Corina Machado. Eso no hay duda de eso. ¿Ok? Pero antes hay que quitarle la inhabilitación a ella y a todos los que quieran participar, porque esto es un juego de poderes, un juego de tronos. Aquí más de uno va a empezar, quítate tú para ponerme yo, porque yo me lo merezco, porque yo quiero estar aquí. Y el venezolano que no tiene memoria corta o no podemos tenerla, hay que decirle, usted aquí no tiene nada que ver, apártese, dele el control al que lo tiene que llevar, que en este momento es María Corina. Le guste o no le guste a la gente, al alacranato, a la opoficción, al chavismo azul, como usted lo quiera decir, aquí el candidato para unas elecciones presidenciales tiene que ser María Corina Machado sin inhabilitación, porque hasta ahora las inhabilitaciones no las han quitado. Entonces, mientras esto esté así, aquí no puede haber un proceso electoral. Y vamos un día a la vez con el tema de la economía. Ya lo dijo Marco Rubio, es un plan de 3 fases, un día a la vez, coja mínimo, no es rápido, es un proceso que lleva tiempo. Andreina, tenemos 27 años, ya no aguanto más. Yo tampoco aguanto más. Pero el que no aguanta más el frío es Maduro, se está congelando en una cárcel de Nueva York y anda como limosnero porque no tiene para pagarse el abogado. Entonces, un día a la vez, calma y cordura, que de que viene un nuevo gobierno para Venezuela, viene. Punto y final.